Hola, buenas tardes, Tomás. Buenas tardes, Carmen. ¿Qué tal? Bienvenido a Un Cuarto Propio de nuevo. Bueno, pues un año más. Un año más. Comenzamos este año y bueno, pues muy agradecido por poder seguir participando y visitando todos los meses con una novela bajo el brazo en tu cuarto propio. Muy bien, pues hoy vamos a empezar con esta novela que quiero comenzar con su primer capítulo. Se titula La Retornada. A los 13 años ya no conocía a mi otra madre. Subía con trabajo la escalera de su casa con una maleta incómoda y una bolsa llena de zapatos revueltos. En el descansillo me recibieron el olor a fritura reciente y una espera. La puerta no quería abrirse. Desde dentro alguien sacudía sin una palabra y trajinaba con la cerradura. Vi agitarse una araña en el vacío, colgada del extremo de su hilo. Tras el chasquido metálico apareció una niña con las trenzas flojas, hecha hace días. Era mi hermana, pero no la había visto nunca. Apartó la hoja para dejarme entrar, sin quitarme de encima sus ojos penetrantes. Por entonces nos parecíamos, más que de adultas. Pues este es Bueno, un libro que se titula La Retornada y su autora es Donatella di Pietrantonio. Cuéntanos, Tomás, ¿qué te parece este comienzo de novela? bueno, pues este comienzo de novela me trae y me recuerda eh, el ambiente sórdido eh, y decadente, y me recuerda el personaje de Andrea de la novela Nada de Carmen Laforet, eh, que tuvimos la oportunidad de comentar en este mismo programa la temporada pasada, ¿no? Sí, Me recuerda, pues eso, la llegada de Andrea al piso de la calle Aribau. Aribau, sí. Totalmente, se parece muchísimo la escena, ¿no? Sí, Y también muchas cosas que vamos viendo a lo largo de esta novela, ¿no? Nos recuerda ese ambiente decadente, aunque esta novela está ambientada en los años 70. sí, sí, pero bueno, constantemente vamos a estar recordando en las descripciones de la novela muchísimas situaciones de semejanza con la novela de la familia, una familia que pasa hambre, que tiene escasez de, pues eso, de alimentos, escasez de espacio, tal como tienen que dormir todos los hermanos en una misma habitación. Adriana y la protagonista de la novela en una misma cama, duermen en posición que me recuerda haberlo hecho eso también en la familia. Me recuerda uno a los pies y con la cabeza del otro. Ujú. Me recuerda a Sí, sí, esa situación. a mí también me recuerda eso. Sí, Ujú. sí, sí, yo también tengo vivencias. Sí, hay mm, hay una frase que yo creo que también la apliqué cuando comentamos la novela de Nada, y, y también lo voy a hacer en esta ocasión, porque creo que es una frase que le viene al pelo, ¿no? Es el comienzo de una novela, el comienzo de una novela de León Tolstoy, concretamente Ana Karenina. eh, Cuando la leí hace años se me quedó grabada, ¿no? Todas las familias felices se parecen, pero cada familia desgraciada lo es a su manera. Creo que esa frase también se la podría Aplicar aplicar a esta novela, a esta novela y a la familia de esta novela, ¿verdad? a la familia de esta novela.
Es una familia desgraciada. Sí, a mí me ha gustado mucho la sencillez con la que está escrita. Luego, leyendo sobre la biografía de Donatella, pues te das cuenta que es una mujer sencilla, que no... Sí. Sí. Realmente sí. Una vez más, también la anterior novela que leímos estaba escrita con mucha sensibilidad, y en esta ocasión una de las características de la novela es eso, que está escrita con mucha sensibilidad. Voy a presentar a Donatella Pietrantonio. Es escritora italiana, nacida en Arcita, 1962, graduada en odontología y ejerce como dentista para niños en Penne, provincia de Pescara. En 2011 publica su primera novela, Mi madre en un río. 2 años después publica Bella Mía, su primer éxito, novela sobre el terremoto de L'Aquila. Trata el tema como la pérdida, como el duelo, y ganó con él el premio Brocanti de 2011. En 2017 publica La retornada, es su primera novela traducida al español. En el 2021 publica Las hermanas de Borgosú, continuidad de La retornada, o sea, que tenemos una segunda parte. En una de las declaraciones que hace en los medios, Donatella dice: nació en un pequeño pueblo italiano de la provincia de Teramo, hija natural de padres campesinos, como la protagonista de su libro. Tuvo una infancia humilde, alterada por la imagen de una madre ausente, dedicada a las labores del campo durante todas las horas de la luz solar, y convertida en ama de casa cuando se retiraba el día. La autora recuerda a una madre sin tiempo para ser madre, sometida a una autoridad masculina, y revive a las mujeres de su pasado, que nunca estaban disponibles para sus hijos. Sí, los hijos los tenían, los dejaban y tenían que seguir con las tareas de todo, las de la casa, las del campo, las de los animales. Es una crítica a cómo se le ha tratado a la mujer y no hace tanto. Sí. No. A ver, voy a aportarte unos datos de interés sobre la novela. Es una historia que nos hace pensar sobre la importancia de tener un hogar, una familia y una madre. Eso está totalmente presente en la novela y en las reflexiones de nuestra protagonista. Un relato duro, triste, espinoso, conmovedor. Como decía anteriormente, escrito con mucha sensibilidad. Es la historia de una niña sin nombre, la retornada. Así la reconocen sus hermanos. También la niña despreciada. Donde se desarrolla la historia, la región de Abruzzo, que es donde también reside y trabaja la autora, es una de las regiones más ricas del país. Y el final del relato es un final abierto, a la manera, también me recuerda mucho la forma de escribir de la autora, que es compatriota de ella, Elena Ferrante. Sí, es curioso que a mí también leyendo esta novela de Donatella he visto ciertas similitudes con Elena Ferrante. De hecho, estuve buscando a ver si había aparecido realmente quién estaba detrás del seudónimo de Elena Ferrante, buscando que fuera ella, ¿no? Y no, parece ser que es otra persona.
No, lo de Elena Ferrante es un misterio, bueno, pues como lo de Carmen Mola, ¿no? E igual, que al final mira tu qué chasco, ¿no? Ya, ya. Pues bueno, eh, tienen una forma de describir los ambientes, de describir los personajes y realmente entre lo que yo he leído de Elena Ferrante, que he leído un par de novelas correspondientes a la saga de la amiga estupenda, eh, llega un momento que coinciden en el tiempo, no en la primera novela, La amiga estupenda, que tiene lugar sobre los años 45, 50 en Italia, en Nápoles, y esta novela está un poco más ambientada en los años 75, ¿no? Sí. Pero la forma de describir los personajes y la forma de describir los ambientes guarda mucha similitud. Sí, incluso la última de Elena Ferrante, la de La vida mentirosa de los adultos, también tiene similitud con La retornada. Ah, la tengo pendiente. La Sí. tengo y la tengo pendiente. Pues, pues te acordarás, te acordarás. Cuando la Sí, leas te acordarás. se me va a amontonar el trabajo. Sí, no tenemos días para leer tanto. A mí me ha causado, ha sido algo muy gratificante encontrarme esta sencillez en la lectura con, con una historia además desgarradora, ¿no? El cómo lo cuenta con una naturalidad y con una sencillez, un tema bueno, que estuvo ahí durante, yo creo que ahora eso ya no se da, ¿no? Pero el dejar marchar a un hijo, dársele a un familiar prácticamente, ¿no? Bueno, para mí voy a destacar dos temas en la novela. Uno son las adopciones informales y otro tema, pues también presente muy en la novela, los contrastes entre los ricos y los pobres. ¿Mm? Ya hace alusión muy constantemente, ¿no? Lo que tenía y las carencias que tiene cuando va a Sí, a donde su a su familia familia biológica. biológica. El tema de las donaciones, las adopciones informales, en la Italia de esa época, estamos hablando de los años 50, 70, era algo habitual que las familias más pobres cedieran a algunos de sus hijos a parejas estériles y mucho más acomodadas, social y económicamente. Una práctica que se llevó a cabo hasta los años 80, hasta que se establecieron nuevas bases en la ley de adopciones, concretamente en el año 1983. Bueno, nosotros tenemos muchísimas características parecidas, similares a los italianos, ¿no? El mar Mediterráneo yo creo que nos ha influido en ello, ¿no? Y aquí también ocurrió. Claro. Aquí también ocurrió. En muchos pueblos, yo eh, recuerdo aquel premio que instituyó el Generalísimo para las familias numerosas, que había una especie como de concurso al año, ¿no? El premio consistía, en los casos que yo conozco concretamente, en que le regalaban de los pisos aquellos que edificaba, en aquella época los sindicatos vertical, que todavía en algunos se conserva la placa aquella, en algunos pisos. Bueno, pues en vez de darle uno, le daba dos unidos. Y también conozco casos que de esa forma, de ese tipo de adopción informal, gente
pudiente, con una economía muy, muy solventada, pues adoptaba en este caso concreto, una cría y vivían, no como aquí, que vivían distanciados, ¿no? Vivían prácticamente enfrente, frente con frente. La diferencia sería 300, 400 metros. Y claro, el contraste entre ricos y pobres, que también te llamaba la atención, ¿no? Mientras esta persona iba de punto en blanco, pues veías también la escasez, ¿eh? que las carencias que tenían sus hermanos. También era una práctica muy habitual aquí. También aquí se vivió. Sí, es duro pensar en ello porque es una forma también de separar, otra táctica más, ¿no? Para separar a los hermanos Sí, del núcleo. es duro, ¿no? Y es duro luego que ocurra como ocurrió en este caso, ¿no? Que con 13 años te devuelvan. La cantidad de la novela lo vemos, a medida que avanzamos en la lectura, ¿no? La cantidad de planteamientos, de reflexiones que la surgen a la protagonista, la actitud que tiene que tomar ante la vida, ¿no? Cambiar todo su chip para enfrentarse, por ejemplo, cuando va a la escuela, ¿no? Y decir que ya ha conocido otra cosa, otra forma de vida y que algún día, pues ella va a intentar recuperar esa forma de vida. Mientras tanto, la adaptación a la vida de la familia biológica prácticamente no existe, ¿no? Porque ella constantemente está echando en falta su anterior vida, su forma de vida, y aquí pues como que no llega a crear ningún lazo de afecto. Solo crea lazos de afecto con el hermano mayor, con Vicenzo, con Adriana y con el bebé, con Giuseppe. Son de las personas que habla en la novela y son con las que realmente ha creado unos lazos de afecto. La madre es una persona que está, al mayor tiempo está amargada, la familia menos el hijo mayor y le es prácticamente indiferente, que hay una indiferencia ahí enorme y bueno, es duro. En ese sentido la novela es dura. Sí, todo lo que cuenta, esas vivencias y todo ese cambio que se produce en ella, además en una edad un poco complicada, ¿no? Sí. Pues lo que te transmite es dureza, ¿no? de la situación. Lo que pasa es que, bueno, a mí me queda el regusto de que de vez en cuando te va anticipando un final, aunque tú bien dices que lo deja abierto, ¿no? Pero bueno, como que sigue, que de adulta va a seguir en contacto con su hermana y con el pequeño también, ¿no? Sí. En la segunda parte, que sí, que habrá que buscar un hueco también, porque es un final como muy esperanzador, ¿no? Es un final como muy esperanzador, también muy sorprendente, también, que bueno, ella pensaba que su madre era del GISA, la madre adoptiva, pues realmente la primera punto que encontraba de motivación para devolverla era que estaba enferma. Estaba enferma y bueno, pues al final de la novela, pues conocemos que a mí realmente me hubiera gustado conocer más. El personaje de Algisa habla muy poco sobre el tema, ¿no? Habla sobre que el carabinero es estéril. Bueno, y ella es muy, muy católica, muy creyente
y acude diariamente a la iglesia, ¿no? Y allí es donde, bueno, no vamos a desvelar más. Pero No, eso es interesante. Es muy sí, interesante. es que hay novelas en que determinados personajes necesitan como un desarrollo. Sí, sí, sí. A Tienen mí mucha me sabe a importancia. poco. Me sabe a poco. Me hubiera gustado que hubiera entrado más en el entrefijo de la relación del viudo con Adegisa, de cómo realmente no sé, a lo mejor es un poco morbo, pero me hubiera gustado, ¿no? Como se hubiera encarado ella es la autora esa relación, de qué forma y manera, ¿no? Aquí lo hace como de una forma muy, muy natural, con mucha sensibilidad, ¿no? Pero me hubiera gustado conocer más a esa persona. Rasgos físicos, en fin, me hubiera gustado. A mí me ha gustado mucho la relación que se establece entre las dos hermanas, ¿no? Esa relación A ver, de... a mí me encanta la relación de Adriana y la retornada Adriana demuestra una madurez asombrosa para los 10 años que tiene y, es con la que realmente desarrolla un auténtico amor fraterno. O sea, está ahí aconsejándose mutuamente. Ya te digo, la madurez de Adriana es asombrosa, pero aún así están ahí apoyándose. Eh, Hay un detalle, me llama mucho la atención, cuando al final de la novela son invitadas, ¿no?, a comer en casa de eso, y cómo ya Adriana haciéndole frente un poco al amante de la madre adoptiva y tal, y saltándose un poco como las reglas del protocolo, pues estaban comiendo, acude a observar y a ver por qué los llantos del niño, ¿no? Claro, dándose cuenta y pudiendo observar, aparece con él en la mesa, en el comedor donde están eso, que el niño no lloraba porque sí. El niño lloraba porque con los barrotes de la cuna se había presionado la manita y realmente estaba sufriendo. Y como una niña con 10 años, pues sabía y había deducido que ese llanto no era... ese llanto no era una rabieta normal. Ese llanto tenía otras consecuencias. Claro, nadie la pudo decir nada, ni nadie la pudo reprochar nada, sino felicitarla y decirle, oye, pues realmente, bueno, tenía mucha experiencia, porque había tirado de su hermano, y tenía mucha experiencia, ¿no? Los personajes, pues eso, son también personajes no tan desbaratados como la de la novela Nada, pero también tienen su punto de rareza, de extrañeza, ¿no? Ya te digo, la madre amargada, una persona esquiva, indiferente, no tiene lazos de afecto, solo por Vicenzo, cuando éste muere, pues parece que era su hijo preferido, ¿no? Hay otro personaje, porque son 3 hermanos, está Vicenzo, que es pues no sé, un delincuente de poco pelo, ¿no? Ahí están sus chanchullos y tal. Luego está el innombrable y el impresentable de Sergio, que es un tío también chulo, prepotente, pero hay otro que también se refiere con el otro. No sabemos por qué. En ningún momento llegamos a conocer
ni la Sí. autora nos da ninguna pista, el otro. Por eso era muy rara, es una familia Sí, sí, realmente... es una familia peculiar, además. Es que te pones a pensar que está desarrollada esa novela en los años 70, 75, ¿no? Por ahí. Sí, Y dices, bueno, es que esos niños tendrían ahora mi edad y un poco más mayores, ¿no? Un poco más pequeños. Como lo que puede influir luego en las cabezas esas vivencias, ¿no? Tan de falta de amor. sí, o sea, es que tenían carencia de todo, les faltaba todo. Eh, Sabemos cómo era la madre, sabemos cómo es el hermano mayor, Vicenzo, con sus trapicheos, con sus cosas. Sabemos poco del padre, Nada. sabemos poco del padre. El padre sabemos que trabaja, que no, que todo lo que gana no llega para poner un plato de comida en condiciones, porque tienen que andar a ver quién es el más listo, quién es el más espabilado a la hora de meter la mano en el plato y llevarse la mejor tajada y tal. Y sí, es una familia muy, muy peculiar, muy peculiar. ¿Mm? Eh, el sitio donde viven no tiene espacio, ¿no? Eh, Duermen todos amontonados bueno, la casa no debe ser un desecho de buenas condiciones para vivir. Luego tienen carencia de todo, de comida, de espacio, de afectos, de todo. Pero fíjate, dentro de toda esa carencia que ella relata, todo lo que vamos viendo, ¿no? Eh, el que haya un ápice de sintonía entre las dos hermanas y que el final de la novela sea algo esperanzador, ¿no? Bueno, pues al final te quedas que es optimista, ¿no? Quiere que incluso dentro de lo peor, del peor ambiente que te puedas imaginar, Sí, sí, a ver, todavía hay gente con sentido común, con sentido de la familia, con sentido del amor fraternal, ¿no? a ver, la relación entre las dos hermanas es de lo mejor de la novela, de la mejor porque eh, están constantemente apoyándose, asesorándose y constantemente la relación es una relación perfecta, ¿no? Como cuando va a buscarla, cuando una está decaída, la otra está constantemente ahí al lado de ella. Eh, en fin, es una relación que en ese momento, en ese sentido, te da una cierta satisfacción en la novela, ¿no? Porque si no hubiera existido ese lazo entre estos dos personajes, entre estas dos hermanas, pues ya hubiera sido un cúmulo de demasiadas desgracias. Y esto es una especie como, te da una especie de aliento, ¿no? De saber de que van a tener un futuro, van a tener una relación, tal como Sí, acaba. pero fíjate, yo creo que ya en ese pequeño capítulo, ¿no? Que es el primero, lo que he leído anteriormente, ya en la última frase anticipa que va a haber una relación de adultas, ¿no? Sí, no. Es una relación pues de gente madura. Realmente hay una frase parecida, en parecidas circunstancias, que dice que la, la necesidad agudiza el ingenio, ¿no? Bueno, pues en este sentido, la necesidad agudiza la madurez y es lo mismo. Y es una cosa palpable. No lo mismo un niño, una niña no madura igual en los mismos ambientes, ¿no? Un niño que lo tiene todo al alcance, que se lo proporcionan todo sin abrir la boca,
sin tener que pelear, sin tener que luchar, sin tener que echar en falta ninguna cosa, pues se acomoda. Se acomoda, se adapta a decir, bueno, pues yo abro el frigorífico y ¿qué escojo para comer? Porque tengo varias cosas, ¿no? No es lo mismo que una persona pues que tiene carencias, que tiene que esto, y te lo están diciendo constantemente. Esta chica, Adriana, paraba en casa de una vecina, abajo, la viuda, que le llamaban, que bueno, pues siempre la socorría con cualquier chuchería, con cualquier comida, algo que pudiera. O sea, ella a algunos días ya subía a casa ya se había buscado el sustento, eso. Eso hace madurar. Claro. Eso hace madurar. Lo hemos visto nosotros, ¿no? Nosotros hemos tenido que buscarnos la vida y hemos madurado, y cuando llegabas a los 20 años ya teníamos en fijación en cómo queríamos organizar nuestra vida. Tuvimos la suerte además de ser dueños de ella y de poder planificarla, no como ahora, porque ahora los jóvenes, pues no. Los jóvenes no son dueños de su vida, ¿no? Pero nosotros sí. Nosotros pudimos decir, mira, yo vengo de la mili, hago esto, hago esto, hago esto. Hacías tu planificación y te salía. Tuvimos la suerte de que te salía, cosa que ahí no pueden hacer los jóvenes. Entonces, en ese sentido, pues nosotros maduramos un montón. Aparte del tema de la carencia, aparte del tema de la madurez, ¿ves alguna cosa más en esta novela? ¿Algo que te haya llamado la atención? Pues eso, es una novela que te retrotrae a esos años, que no ha habido mucha diferencia entre Italia y España. Realmente hemos tenido, a lo mejor con un cierto periodo de distanciamiento, de tiempo, pero lo demás ha sido muy similares, ¿no? Han sido muy similares. La diferencia entre ricos y pobres, ¿no? Pues, en el año 75, pues nosotros teníamos que ir a ver la televisión a un bar. Y si el señor dueño del bar estaba de buenas, pues le comprabas ahí unos cacahuetes y le comprabas ahí unos arenques y te dejaba ver la serie de Rin Tin Tin y de Bonanza y todo eso, ¿no? Había gente ya en el pueblo que ya tenía su propia televisión en casa. Ya empezaba a existir esa diferencia, ¿no? Ya empezaba gente que empezaba a tener su SEA 600, en el año 75, aquí. Había todavía esa diferencia de clases enorme. O sea que piensas y te retrotraes y dices, bueno, es que esto más o menos lo he vivido yo. Sí, por eso yo comentaba antes que la situación que cuenta está desarrollada en los años 70, que más o menos esos personajes seríamos nosotros por edad, ¿no? Un poco más, un poco menos, ¿no? Sí. Por nosotros y hemos pasado las mismas penurias. No hemos más o menos. Yo recuerdo que... Y si no las has pasado tú, las has visto al lado. No, yo las he vivido. Nosotros vivíamos en una casa, en un piso, y vivíamos 3 generaciones. Yo recuerdo, vivían mis abuelos en esa casa, vivían mis padres, vivían mis tíos, en el año 75 estaban solteros todavía, y vivíamos todos agrupados de esa forma. De ahí viene de que cuando dormías, pues
Pues exactamente, pues uno se ponía con los pies eso y tal, eso era muy común, muy común, ¿eh? No había espacio. La gente no, el boom del ladrillo y el boom de las construcciones vino aquí, yo concretamente creo que 10 años después. Yo creo que 10 años después eh, a, a mis padres les cedieron un piso del sindicato. Construyeron, hubo un boom, ¿eh? Eh, se empezó a construir, concretamente en Astillero, infinidad de bloques de viviendas eh, pertenecen a esa época y pertenecen a esa forma de construcción. Eran viviendas que hacía el sindicato, que te alquilaban asequibles, la verdad eran precios de alquileres asequibles. Luego más adelante las pusieron a la venta y tuvieron oportunidad pero en el 75 vivíamos 3 generaciones en una casa. Bueno, Comodidades ninguna, no teníamos agua corriente, no había. Tenías que ir al río a cogerlo, con latas, con calderos. Los viernes, recordarlo es un poco triste, un poco eso, porque los viernes primero tenías que estar trayendo agua del río y en un barreño de zinc, allí te bañaban una vez a la semana. Las personas mayores, como trabajaban, muchos de ellos, trabajaban todos, en aquella época trabajaban todos, pues lo hacían en sus empresas, porque allí tenían duchas y tal, pero los críos nos duchábamos en un barreño, ¿sí? una vez a la semana. Sí. O sea, es que la, la, la novela te refresca y te despierta De recuerdos, dónde, sí, sí, ¿eh? de dónde hemos venido y a dónde vamos. Sí, sí, merendar, pues cuando aquello, muchos días la merienda era, si era verano y estabas en la calle, ir a robarle la fruta a algún vecino. La fruta de temporada, pues mira, ahora hay perojos de San Juan, fulano tiene tal, pues allí a robarle. Cuando estabas en la escuela, yo recuerdo mi abuela me abría un pedazo de pan, lo untaba en la sartén que tenía allí, de aceite, de la comida, tal, le echaba un poco sal, un poco de azúcar y esa es la merienda. ¿Eh? Hoy se lo dices a un crío y se lo dices eso y dices, porque además el cambio aquí fue muy radical, fue un cambio muy radical, ¿no? En una generación, en 10 años, pues yo a veces ya como que te lo tomas a coña con alguna gente, dice, no, que yo ya merendaba nocilla. Digo, joder, tú eres un privilegiado, ¿eh? No, no, y le saco 10 años, ¿no? Dice, no, pero es que nosotros ya en casa teníamos nocilla. Digo, claro, tú eras un privilegiado, compañero. Bueno, Tomás, ¿alguna cosita más de la novela? Pues no. O nos quedamos con las ganas de leer la siguiente parte de La Sí, Retornada. sí, la leeremos, porque sí, la verdad que tanto la evolución que tiene Italia en esa época es también muy alborotada, también de mucha rapidez, ¿no? Eso, y bueno, pues la leeremos. ¿Te has dado cuenta que hemos leído muchas novelitas pequeñas, pero con consistencia de mujeres italianas en lo que llevamos Sí, de la sí, sección de nuestra estantería particular? la verdad es que, mira, yo descubrir a Elena Ferrante me lleva años, ¿no? Con el tema. Y la descubrí en el club de lectura, ¿no? Propuso una compañera, la amiga estupenda y tal. Y la verdad que
si no hubiera sido porque la propuso una compañera en el club, yo no lo hubiéramos leído. No me llamaba la atención. Le veía, ¿no? Elena Ferrante, porque tenía mucho nombre, porque tenía mucho marketing, y no me llamaba la atención. Y sin embargo, cuando le leí, me atrapó. Me atrapó. Los dos personajes que tiene la novela esa, los dos personajes principales que tiene la novela, es un encanto de personajes, el juego que da, todo lo que le rodea, el ambiente del Nápoles de 1945-50, ¿no? Cuando está empezando eso. La cantidad de temas y trasfondo histórico que rodea la novela. En esta no hay tanto, pero por ejemplo de Elena Ferrante, pues estamos viendo cómo surge la mafia, el nacimiento de la mafia, estamos viendo. Ya en la primera novela, sí. En una segunda novela estamos viendo el nacimiento de lo que es las Brigadas Rojas. En fin, tiene un trasfondo histórico, pero que muy interesante. Sí, sí, muy interesante. Sin embargo, esta novela se queda, pues, esta novela no indaga en ese... el trasfondo histórico que encuentro es la diferencia entre ricos y pobres, ¿no? Yo quise indagué un poco sobre Atrucho. Está situado hacia la mitad de la bota, que dijéramos, y tiene costa, tiene costa al mar Adriático, ¿no? Y exactamente, tiene turismo, tiene muchísimo turismo de hace muchísimos años, se ven unas urbanizaciones, unas playas, y es una de las zonas más ricas de Italia, ¿no? Te llama la atención, ¿no?, el contraste de la escasez que había en aquella época, ¿no? Claro. Ya sabes siempre que hay mucho de un lado, de otro. La verdad que la literatura italiana, pues nosotros ya hemos hecho unos cuantos, Susana Tamaro, la anterior también, y la verdad que no dejé indiferente. No, porque además tenemos muchas cosas para comparar. Sí, es muy fácil, no es como otros novelistas que nos pillan un poquito más lejos y su cultura es más distinta. Es diferente, pues no puedes a lo mejor empatizar ni identificarte tan fácilmente con un personaje que pueda escribir, ¿qué te digo yo? Paul Auster o a cualquier autor norteamericano, inglés, eso. Pero con los personajes de la literatura italiana es muy fácil identificarte con ellos. Así es. Porque dices, yo esa historia la he vivido y una historia como esa, pues la ha habido a mi lado. Y eso te engancha. Muy bien. Pues yo creo que si no tienes nada más que contar, podemos finalizar el programa. Pues por mí. Deseando verte el mes que viene. Invitando a los oyentes que lean La Retornada, que es un libro de lectura fácil, con una prosa muy ágil, nada complicado de leer. Lo van a leer y se van a enganchar a él desde un principio y no les va a dejar indiferentes. Sí, van a pasar un par de tardes muy agradables. Muy agradables con estos personajes. Pues nada, Tomás, muchas gracias por participar una vez más y nos vemos el mes que viene. Pues muchas gracias a ti por este rato tan agradable y ameno que disfrutamos una vez cada mes. El mes que viene, pues nos volvemos a ver. El mes que viene nos vemos. Abrazos. Gracias.